Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, pero le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Esta escritura tiene 3 eventos. Y vamos a tratar del tiempo que nos queda trabajar con estos 3 eventos. Amén. Y lo primero que quiero hacer es presentar el marco histórico donde se da esta experiencia. Y es bien importante que nosotros analicemos todo conforme al pensamiento judío que se está llevando a cabo en todo este procedimiento en el cual Jesús viene a hacer su entrada, su incursión a Jerusalén. Y no es la primera vez que Jesús entra a Jerusalén. Sin embargo, aunque no es la primera vez que Jesús entra a Jerusalén, aquí hay una excepción para enfatizar esta entrada de Jesús a Jerusalén, porque esta sería la última vez que Jesús entraría físicamente a Jerusalén. Y esto le da cierto sentido de importancia a esta entrada, la cual los escritores teólogos, cuando desarrollan la escritura y la transcriben y comienzan a traducirla en diferentes idiomas, le dan como tema la entrada triunfal a Jerusalén. Y tiene un significado bien importante para que usted y yo podamos inquirir, investigar la razón por la cual se le da este tema de la entrada triunfal a Jerusalén, cuando todas las experiencias habidas y por haber en el ministerio de Cristo y en la experiencia apostólica, cada vez que había una entrada a Jerusalén, lo que se encontraba en Jerusalén era tropiezo, era controversia, era problema, era muerte, era persecución, y tenían que salir huyendo de Jerusalén. El pueblo judío estaba siendo oprimido por los romanos que habían invadido Jerusalén, pero no solamente ellos estaban siendo oprimidos por el pueblo invasor, sino que también estaban siendo oprimidos por algunos judíos que se estaban aprovechando de la situación, de la circunstancia en que se estaba dando todo este escenario en el cual ellos estaban presentes. Por tanto, Jerusalén no era esa ciudad que en algún momento dado a uno le gustaría ir para tener momentos placenteros y para ir de vacaciones. Era un sitio peligroso. Sin embargo, todos los escritores concuerdan en llamar esta final entrada de Jesús, esta última entrada de Jesús a Jerusalén, como una entrada triunfal. Y es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que esta sería su entrada triunfal por varias razones, por varios aspectos que escrituralmente hoy, buscando
el trasfondo histórico de todo lo que esta escritura encierra, nos va a llevar a comprender la razón por la cual se le da a esta escritura o a esta entrada, a esta última visita del Señor Jesús a Jerusalén como la entrada triunfal. Porque cuando el Señor entra, esta entrada viene marcando un cumplimiento histórico, un cumplimiento profético. Esta entrada está haciendo referencia a una profecía mesiánica, a una profecía que años atrás, cientos de años atrás, el profeta Zacarías lo había visto. El profeta Zacarías lo había declarado. El profeta Zacarías había tenido una revelación de parte del Señor. Y en el capítulo 9 de su libro, y en el versículo 9 de su libro, del profeta Zacarías, él escribe y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Esto inmediatamente hace que esa entrada de Cristo a Jerusalén se convierta en una entrada triunfal. No los resultados finales, porque si nosotros miramos los resultados finales de la entrada de Jesús a Jerusalén, entonces nosotros vamos a encontrar, vamos a concluir que tal entrada no fue una entrada de triunfo. Si nosotros lo vamos a ver en el plano natural, no fue una entrada triunfal, porque días después, de hecho, sus discípulos ya habían sido amonestados. Ya a sus discípulos se le había entregado la realidad de la misión de Cristo. En Cesarea de Filipos ya Cristo había hablado claramente con ellos. Les había contado acerca de su misión, que el Hijo del Hombre vendría, ¿para qué? Para ser entregado en manos de hombres pecadores, y que los hombres pecadores iban a hacer escarnio de él, y que lo iban a matar y lo iban a crucificar, pero al tercer día él iba a resucitar. O sea, Cristo le había presentado el cuadro claro a sus discípulos, para que sus discípulos, cuando entraran en este tipo de escenario, ellos no se desalentaran y mucho menos se esparcieran, que mucho menos se turbaran. Él los puso al tanto de todo. O sea, que el Señor sabía cuál era su misión. Por tanto, cuando Él dijo que iba a ir a Jerusalén, los discípulos se opusieron. Y los discípulos le dijeron: no vayas a Jerusalén. Mira que las veces que hemos ido a Jerusalén, hemos tenido que salir de allí porque hemos sido perseguidos y procuran matarnos. Pero Jesús sabía cuál era su plan. Jesús sabía cuál era el propósito. Y Jesús sabía que ya el tiempo de su jornada había llegado a su fin. Por tanto, cuando nosotros miramos el final de esta entrada, nosotros lo que vamos a encontrar a simple vista y conjugando los resultados que nosotros pudiéramos ver dentro de esta experiencia de su última entrada a Jerusalén, pudiéramos decir que el Señor fue vencido y el Señor fue derrotado, porque murió de la forma más vil que hombre alguno pueda haber muerto. Sin embargo, nosotros tenemos que mirar el cuadro completo. Diga conmigo, hay que mirar el cuadro completo. Y cuando nosotros vemos el cuadro completo, entonces nosotros tenemos que entender que sí, esa entrada, a pesar que le causó la muerte a Cristo, a pesar de que sufrió burla, engaño, atropello e improperio, el Señor tuvo una entrada triunfal y Él se enfrentó al triunfo y a la victoria. Por eso, cuando nosotros hablamos de la entrada triunfal desde la perspectiva de Dios, es que en esa entrada se cumplió una de las más grandes profecías que identificaban a Jesús como el Mesías. O
sea que cuando Cristo entra montado en un asno, montado en un pollino, que esto tiene otro significado. O sea, el solo hecho de que Cristo tomó la decisión porque el profeta había hablado acerca de que él venía montado en un pollino. Esto no es porque al Señor le plugo que él viniera montado en un pollino, sino que eso tiene también un hondo y un gran significado. Él entra montado en el pollino para dar cumplimiento a lo que el profeta Zacarías había hablado. Porque ellos eran conocedores de la ley. Y no solamente eran conocedores de la ley, ellos también eran conocedores de ¿qué? De los profetas. Porque ¿qué alegaban ellos? Ellos alegaban ser maestros, doctores. ¿De qué? De la ley de Moisés y de los profetas. Por eso acusaron a Cristo, que Cristo no estaba de acuerdo con las enseñanzas que ellos traían acerca de la ley y de los profetas. Pero no era que Cristo no estuviera de acuerdo con la enseñanza de la ley y de los profetas. Era que no estaba de acuerdo en la manera en que los escribas y los fariseos enseñaban la ley y los profetas. Porque la ley y los profetas de quien hablaban eran de quién? Eran de él. La ley y los profetas hablaban de Cristo. Y como Cristo no va a estar de acuerdo con alguien, con algo que hablaba de él, que lo describía a él, con algo que daba el perfil claro para que cuando él llegara fuera entendido que él estaba allí, fuera entendido que él era el cumplimiento de aquello que la ley y los profetas habían ya de antemano expuesto, que estaba escrito, que estaba plasmado. Por tanto, el Señor no era que estaba en contra de la ley y de los profetas, él estaba en contra de la interpretación que se le estaba dando a la ley y a los profetas acerca de él, acerca de cómo Dios quería la forma y la conducta clara que un hombre y una mujer seguidor de Dios deberían traer. Hoy, tradicionalmente, se le llama a este día el Domingo de Ramos. Tradicionalmente se le llama a este día, este domingo, que es el primero para el comienzo de la Semana Santa, se le llama el Domingo de Ramos. Y es importante que nosotros entendamos esta tradición. Y es importante que nosotros también entendamos la importancia que este día tenía para el pueblo de Israel. Los judíos estaban ya preparándose para el momento de la expiación. Los judíos estaban preparándose para poder llevar a cabo ¿qué? El sacrificio. Ya estaban preparando sus ofrendas que iban a presentar en sacrificio al Señor en el templo. Y es importante que nosotros vayamos comprendiendo el porqué y la razón. Esta escritura tiene tres partes sumamente importantes. Entramos o comienza Marcos presentando la entrada triunfal, pero luego presenta la maldición de la higuera y luego presenta la purificación del templo. Y es importante que usted y yo sigamos de cerca cada uno de estos significados para que nosotros los convirtamos en la traducción, en la interpretación que tiene que ver conmigo. Ellos estaban preparando la ofrenda. Ellos estaban preparándose para el momento de la expiación. Por eso cuando Jesús entra al templo para la expiación. Y ya ellos estaban entonces, ¿qué? Como familias, preparándose para ofrecer la ofrenda del sacrificio. Y se ofrecía la ofrenda, las ofrendas de sacrificio no se ofrecían de la misma forma. Me explico. No todo el mundo ofrecía el mismo animal. Se ofrecía una ofrenda conforme al estatus económico que la persona tenía. El sacrificio era el mismo. El significado del sacrificio era el mismo. Pero una persona que podía comprar un buey no podía ir al templo a presentar unas tórtolas. Una persona que podía presentar un becerro no podía ir al templo a presentar unos palominos. Una persona que podía presentar un carnero como sacrificio, un cordero como sacrificio,
un macho cabrío como sacrificio, no podía ir a presentar tórtolas. Ahora, el que no podía comprar un becerro, no podía comprar una tórtola, o no podía tener un rebaño de ovejas para presentar un cordero o un carnero, o presentar un macho cabrío, y lo que tenía justamente era para vivir diariamente. Que esa es la mayoría de ¿qué? Del pueblo. La mayoría del pueblo, ese es el denominador común. La mayoría del pueblo lo que tenía, lo que le alcanzaba era para comprar un par de tórtolas o para comprar un palomino e ir preparándose para ofrecer ese sacrificio al Señor. Y en ese día ya toda familia estaba llegando a las conclusiones. ¿Cuánto el Señor nos bendijo este año? ¿Cuánto nosotros tenemos? ¿Y sabes qué? Se hacía una provisión. Había todo un año para hacer una provisión, para ofrecer el mejor sacrificio al Señor. Porque ya esto estaba en la ley y en los profetas. No se ofrecía cualquier tipo de sacrificio. Dios había demandado que los sacrificios que se ofrecieran fueran sacrificios puros, fueran sacrificios que no estuvieran cojos, que no estuvieran mutilados. No se podía presentar una paloma que le faltara un ojo, que tuviera una ala rota, que tuviera una pata rota. No se podía presentar un pollo con moquillo, para que usted tenga un poco más de entendimiento al Señor. Había que presentarle un animal completamente sano. Y esto vamos a ver ahorita. Y ellos ya se estaban preparando. Y durante la bendición que Dios le había dado durante todo ese año, ellos iban haciendo provisión. Y conforme a esa bendición, ellos venían a prepararse para presentarle esta ofrenda a Dios, porque había agradecimiento en el corazón de ellos. Por eso es que cuando usted y yo llegamos a ofrecerle al Señor nuestra ofrenda y a traer al Señor nuestro sacrificio, ese sacrificio debe ser un sacrificio pensado. Debe ser un sacrificio basado en lo que hemos recibido de Dios. Y de lo recibido de su mano es que debemos darle a Él. De lo recibido de su mano es que debemos ofrecerle a Él nuestro sacrificio. Y obviamente, hoy vamos a estar hablando de que ya ese tipo de sacrificio de matar palomas o de matar tórtolas o bueyes o machos cabríos o becerros o corderos o carneros ya no es requerido, porque ahora nosotros estamos aquí de frente a una entrada triunfal que no solamente nos da a nosotros el cumplimiento de una palabra profética que Zacarías en el capítulo 9, verso 9 hace énfasis, y los sacerdotes y escribas tenían el conocimiento pleno, y los maestros de la ley tenían el conocimiento pleno acerca de lo que Zacarías había escrito. Y no solamente Jesús le da el cumplimiento a esa profecía de Zacarías, sino que también pasa a darle un cumplimiento mesiánico. Según Isaías en el capítulo 53 habló acerca del que vendría como oveja, sería llevado al matadero, como cordero delante de sus trasquiladores, iba a enmudecer y no iba a abrir su boca. Se iba a ofrecer como la ofrenda que jamás se había ofrecido antes. Se habría de ofrecer como una ofrenda de expiación, como una ofrenda de purificación, que ya suplantaría todo el esfuerzo humano por querer hacerse o presentarse delante de Dios justo ante el Señor. Y ahora, esta entrada triunfal de Cristo le da al Señor, o nos da a nosotros, la interpretación de que ese día sería el último día que los hijos de Israel tendrían que prepararse para ofrecer esa ofrenda de toros, de becerros, de machos cabríos, de ovejas, de carneros, de tórtolas o de palominos, porque se estaba acercando el momento de que la ofrenda por ofrenda, de que la excelencia, de que la máxima sangre limpia, purificada, iba a ser derramada, y no iba a ser tomada en una redoma,
y no la iban a pasar del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. Esa sangre expiatoria iba a ser derramada, iba a caer en tierra, iba a purificar todo lo que el viejo Adán había marchitado, había contaminado y había hecho para que la desgracia entrara a este mundo. Aquí el Señor iba a resolver muchos problemas. Y luego de la entrada triunfal de Cristo, ya vemos que no tenemos la necesidad de ofrecer otro sacrificio, porque Cristo hace su entrada como el Cordero Pascual para garantizar una paz perfecta con Dios y el hombre. Esa paz perfecta, por eso el Señor cuando entra dice: la paz os dejo y mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Entonces, tenemos que concluir que una de las dos cosas que ya hemos discutido, que hacen que esa entrada teológicamente sea una entrada triunfal, primeramente es que el cumplimiento de una palabra profética, el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, y segundo, que ya no hace falta que el hombre se prepare para traer o presentar el sacrificio de un animal ante el Señor, sino que Él mismo se convierte en el Cordero Pascual. La pregunta sería: ¿por qué entonces el Señor escogió un pollino de asna para entrar a Jerusalén? ¿No se ha preguntado? Porque los reyes, cuando van a la batalla, ¿en qué cabalgan? En los mejores caballos. No en un caballo, en los mejores caballos. Y como mínimo, en un carro que va tirado por muchos caballos, pero no cualquier caballo, sino los mejores caballos. Pero cuando nosotros vamos a la historia y buscamos entonces cuál es el punto de vista judío, ¿por qué el Señor apela a la conciencia? ¿Por qué el Señor entra en todo lo que es el trasfondo histórico de lo que los judíos conocían? Y Él no se sale de ese marco, y es importante que usted entienda eso, que el Señor nunca se salió del marco del trasfondo de donde Él estaba. Recordemos que Él era ¿qué? Judío. Diga conmigo, Él es judío. Por tanto, nosotros no podemos buscar la salvación desde otro lugar. De los judíos viene la salvación, porque fue un judío el que se entregó como Cordero Pascual para nosotros, pero no fue un judío cualquiera. Entonces, desde el punto de vista judío, la entrada de un rey a una ciudad montado en un asno, lo que significaba era que ya el rey había conquistado la ciudad, que ya el rey había tomado dominio de esa ciudad, que ya el pueblo de esa ciudad estaba rendido y que estaba bajo su gobierno, bajo su autoridad. Y entonces ya no entraba en ese caballo o en ese corcel brioso, precioso y magnífico, porque ese corcel lo que significaba era batalla. Ese corcel lo que significaba era guerra. Ese corcel lo que significaba era enfrentamiento. Pero cuando ya el enfrentamiento se había acabado, cuando la batalla se había consumado, cuando ya se había logrado la conquista, el rey se bajaba de su cabalgadura y se montaba en un asno y hacía entrada a la ciudad para tomar posesión de la ciudad en ese asno que tipificaba: se acabó la guerra, se acabó el conflicto, se acabó el confrontamiento. De aquí en adelante ya no más muerte, de aquí en adelante ya no más sufrimiento, de aquí en adelante ya no más opresión. Y eso era lo que significaba la entrada de Cristo a Jerusalén montada en ese pollino. O sea que el Señor Jesús dijo: se acabó la guerra que el hombre tiene, se acabó el sufrimiento del hombre, se acabó el conflicto del hombre, se acabó la contradicción del hombre. Ya el hombre no volverá a vivir sin
paz. De aquí en adelante se abre, se enmarca un nuevo capítulo en la historia del hombre, en la historia universal, porque de aquí en adelante hoy entro como rey conquistador y hoy comienzo a ofrecer paz. Gracias, Señor. De ahora en adelante comienza la época de paz, como los ángeles habían anunciado a los pastores, porque os doy nuevas de gran gozo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles decían: paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. De ahora en adelante comienza la época de reconciliación del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus semejantes. Se acaba el conflicto. El Señor dice: de ahora en adelante los problemas son resueltos. Sin embargo, cuando nosotros entramos al contexto real, donde Israel, donde los judíos estaban viviendo y experimentando, la realidad inmediata era que vivían a la merced de un pueblo que los había invadido, de un pueblo que los había conquistado, de un pueblo que los tenía bajo su merced, de un pueblo que los tenía bajo el yugo de servidumbre. Pero no solamente estaban ellos bajo ese yugo, sino que ahora estos invasores los obligaban a pagarle impuestos. De todo lo que ganaban, ellos tenían que pagar impuestos, y eran impuestos sobre impuestos. Y todo lo que el gobierno quería hacer, el pueblo tenía que pagarlo. Si algo parecido estamos viviendo, es mera casualidad. Pero el pueblo estaba siendo oprimido. Pero no solamente estaban siendo oprimidos, sino por los romanos, sino por su propia gente, que habían sido contratados por los romanos para que cobraran esos impuestos. Porque no eran los romanos los que le cobraban los impuestos a los judíos, eran los mismos judíos que se habían convertido en publicanos, y ellos cobraban los impuestos. Y no solamente eran oprimidos por los impuestos que pagaban a Roma, sino que estos publicanos, ¿se acuerdan de Saqueo? ¿Qué hacían? Si tú tenías que pagarle 20 monedas al Estado, yo te ponía 28. 8 para el Estado, 20 para el Estado y 8 para mí. Esa era la realidad que ellos vivían. Estaban siendo doblemente oprimidos. Había dolor, había sufrimiento, había un caos. Y el Señor Jesús entra en un escenario como ese para decirle: se acabó el problema, se acabó el dolor y se acabó el sufrimiento. Y de hecho, ellos interpretaron esa entrada de Cristo de esa forma y de esa manera. La religión, que debía ser un modelo de esperanza, había copiado la misma forma y manera de corrupción que los romanos habían impuesto. Se habían convertido en personas más corruptas que el pueblo invasor. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de los judíos. Que un judío contra otro judío no se levanta. Que un judío contra otro judío no pelea. Que había unas normas, unas éticas desde Moisés para acá. Que un judío nunca mataría a otro judío. Que un judío nunca le robaría a otro judío. Que había unas leyes que estaban establecidas para entonces juzgar al judío que transgredía aquellos acuerdos que se había llegado.
pero ellos habían roto, se habían corrompido a tal grado y a tal manera que ya no le importaba la ley, que ya no le importaba seguir la tradición, que ya no le importaba el amor al prójimo. Por eso el Señor habló muchas veces ante los escribas y ante los fariseos la importancia de amar al prójimo. Y siempre habló acerca del amor. Jesús los confrontó en muchas ocasiones por las medidas falsas que tenían, por el robo a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Tenían un imperio que los atropellaban, pero también tenían una religión que los exprimía. ¿Usted sabe lo que es eso? Tener un gobierno que nos atropella y luego tener una religión que en vez de darnos a nosotros esperanza, liberación y seguridad, también nos está exprimiendo. La realidad, amados hermanos, era que aquella situación era una situación crítica, caótica para ellos. Y Cristo acababa de entrar para traer noticias de esperanza. Venía a dar el cumplimiento a otra palabra profética que había sido dada por el profeta Isaías en el capítulo 61, cuando dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Esto era lo que el Señor venía a ofrecer en esa entrada triunfal, cuando encuentra a un pueblo agonizante como Isaías lo vio, cuando encuentra a un pueblo atropellado como Isaías lo describe en este capítulo 61, y el Espíritu de Jehová vino sobre él para traer la bendición, para traer el resultado, para traer la respuesta al problema que estaban viviendo aquellos judíos en aquel momento. Y cuando Jesús entra a Jerusalén montado en ese pollino, se revive en ellos el sueño de libertad. Vuelve a ellos la esperanza de que alguien viene por ellos, de que alguien viene a ayudarlos. ¿Y en quién piensan? Piensan en el gobierno fructífero, en el gobierno bendecido, en el gobierno de protección, en el gobierno de lucha, en el gobierno de conquista que David tuvo. Piensan en ese gobierno, y cuando ellos ven esa entrada triunfal, cuando ellos ven que inmediatamente el Señor entra montado en el pollino, ellos interpretan correctamente la idea de la cual el Señor entra montado en ese pollino y dice: se acabó la pelea, se acabó el conflicto, estos romanos van a ser expulsados de aquí, porque ya montado en el pollino significa que no va a haber enfrentamiento, confrontación, problemas ni peleas. Ya la conquista está ganada y el rey viene montado en el pollino para traernos paz, para traernos seguridad, para darnos lo que necesitamos. Y se le aviva entonces la esperanza que en un momento se había roto, se había perdido por causa del yugo romano y por causa de la misma opresión que sus líderes religiosos le habían impuesto. El pueblo le dio la bienvenida a Jesús. El pueblo salió a recibirlo. Y los que tenían mantos se quitaban los mantos y lo ponían a la orilla del camino, para que el asno no pisara el polvo, sino que pisara las ropas que ellos tendían. Y el pobre
que no tenía que poner, que no tenía que tirar, que no tenía vestido para poder zafarse de él, livianarse de él, cortaba ramas de los árboles y la ponían en señal de que nosotros también nos postramos delante de ti, de que nosotros también reconocemos tu entrada triunfal, de que nosotros también reconocemos tu autoridad sobre nosotros. Y ponían las ramas y de inmediato comenzaban a gritar: Hosana, Hosana. Y parece ser que ese Hosana era un canto de júbilo, era un grito de victoria. Pero ese Hosana es muy diferente y muy distinto al Hosana que usted y yo conocemos hoy. Ese Hosana es un Hosana bien diferente al Hosana que usted y yo decimos hoy, porque el Hosana nuestro es un cántico de júbilo, el Hosana nuestro es un cántico de adoración, el Hosana nuestro es un cántico de alabanza, pero el Hosana de ellos no era ese cántico de alabanza. El Hosana de ellos era un grito desesperante, pidiendo ayuda, pidiendo intervención. Era un Hosana desesperante. Era como nosotros decir: necesitamos a alguien que venga y nos libere de este cautiverio, de este yugo, de esta aflicción, de este sufrimiento. Necesitamos a alguien que venga y nos ayude. ¿Y sabes qué significaba ese Hosana? Mientras más lo gritaban, salía de sus entrañas, salía de lo más profundo de su corazón. Y con ese Hosana que decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, lo que declaraban era: ven Dios, por favor, y ayúdanos. Que la ayuda tuya esté con nosotros, que la liberación tuya se haga una realidad en nosotros. Pero ellos no entendieron. Pero ellos no comprendieron el trasfondo histórico, porque los maestros que se suponían que enseñaran estaban ciegos y se habían convertido en ciegos y en guías de ciegos. Y Jesús dijo que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero el conquistador que hace su entrada no era el conquistador que ellos deseaban recibir. No era el conquistador que ellos estaban esperando. No fue el conquistador que ellos dijeron: el reino de nuestro padre David ha resurgido. Ha llegado uno del linaje de David. No era ese conquistador, ese libertador que ellos esperaban. Ellos deseaban salir de la crisis en que estaban, pero no al estilo de Jesús. No comprometido con lo que el Señor Jesús estaba comprometido. No entregado como el Señor estaba entregado. Tenían una mente diferente. Tenían un planteamiento distinto acerca de lo que era libertad o liberación. Tenían un planteamiento completamente diferente a lo que era disfrutar de una liberación. Y ellos no estaban de acuerdo a entrar al estilo de Cristo, sino que querían que ese libertador se ajustara a su pensamiento, a su forma de ser, a su estilo de vida. ¿No es lo que nosotros vemos hoy? Queremos el favor de Dios. Queremos escapar del infierno. Queremos dominar el mundo de las tinieblas. No queremos que nuestros hijos sean dominados por los demonios. No queremos que nuestros hijos sean atormentados por espíritus inmundos. Queremos que ellos sean guiados por Dios. Pero queremos ese beneficio al estilo nuestro. Queremos ese beneficio conforme al pensamiento nuestro. Queremos que eso sea así, sin el sacrificio que Dios quiere que nosotros presentemos delante de Él. Y queremos presentarnos delante de Él con las manos vacías. Y ante el Señor nunca debemos presentarnos con las manos vacías. Por eso, cuando venimos a hacer nuestra oración al Padre, no podemos venir como si nosotros tuviéramos la autoridad para entrar sin pedir permiso o autorización para tener una audiencia con Él. Antes de llegar a la presencia del Padre, tenemos que pasar por el Hijo y tenemos que usarlo como intermediario, porque Él es el Cordero Pascual, porque Él es la ofrenda pura, porque Él es la ofrenda
todavía está vigente. Él es el Cordero inmolado de Dios. Y tenemos que atravesar el velo que está en el cielo para entrar directamente a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Pero no queremos. Queremos que todo sea demasiado light. Queremos que todo sea demasiado suave. Y usted y yo tenemos que entender que no es al estilo nuestro, es al estilo de Dios. Que no es de la forma y la manera que nosotros hemos designado hacerlo. Porque es que muchos de nosotros tenemos opiniones acerca de la Escritura, pero las opiniones nuestras no nos llevan a que nosotros podamos agradar a Dios conforme a nuestra opinión. No, tenemos que agradar a Dios conforme a la opinión que Él ha establecido. Y mi opinión delante de Dios, si está fuera de los arcanos de Él, no tiene valor, no tiene sentido. Y este pueblo quería que el Señor los libertara según su conciencia y según el estilo de vida que ellos tenían. Tenemos que preguntarnos si nosotros queremos el favor, la bendición y la gracia de Dios según el estilo de vida que nosotros estamos presentando. Según tu estilo de vida, no va a haber bendición. Según tu estilo de vida, no va a haber liberación. Según tu estilo de vida, no va a haber respuesta a nuestras oraciones. ¿Cómo va a haber respuesta? ¿Cómo vamos a accesar la bendición de Dios? Según el estilo de vida que Dios nos ha dejado. El modelo de Él. Cuando Dios viene a intervenir a nuestra crisis, no viene a intervenir a nuestra manera de pensar, o no viene a intervenir con nuestra forma de pensar y con nuestras ideas. Yo estoy seguro que cuando usted está en un momento difícil, cuando alguien en su familia cae con una situación, la experiencia la hemos tenido. Cuando la pastora sufrió la experiencia de Jorge, cuando le dio el derrame cerebral en su casa, la pastora no se puso a inventar con Jorge. Vamos a ver, yo puedo hacer esto, me voy a meter a YouTube, voy a ver cuáles son las recomendaciones cuando hay un derrame cerebral en una persona. No, ella entendió que había una crisis. ¿Y qué hizo ella? Se movió a lo que realmente podía ayudarle. Llamó al 911. El 911 mandó una ambulancia con unos paramédicos. Pero ella no le dijo a los paramédicos: yo pienso que ustedes deben hacer esto. Los paramédicos llegaron allí con una preparación que ya tenían. Ellos están ya preparados, ellos están educados, ellos están equipados, ellos tienen todo el conocimiento de qué hacer en esa situación. De hecho, cuando no saben qué hacer, tienen el teléfono de los que saben lo que hacer. Inmediatamente, cuando ya ellos no saben, hablan por el teléfono, llaman al médico que está de cabeza, llaman al médico que está un call para ellos y le dicen: tengo este cuadro, esta situación, hemos hecho esto ya con el paciente, ¿qué otra cosa podemos hacer? Porque ya ellos están educados para eso. Y nosotros estamos en crisis. Y vivimos una crisis llena de problemas y de situaciones. Y cuando vamos al Señor, le queremos decir al Señor cómo Él debe manejar nuestra crisis. Y le decimos al Señor cómo es que Él tiene que bregar con la situación. Y el Señor nos dice: me tengo que meter en lo más profundo de tu corazón. Y nosotros le decimos: allá no. Y tienes que dejar esto. Y nosotros le decimos: eso. Y el Señor nos dice: tienes que cambiar esta conducta y este estilo de vida y este comportamiento. Y nosotros le decimos: eso no. No. Nos parecemos a esa gente. Querían un libertador. Pero ese libertador que querían, lo querían de la forma en que ellos entendían. El método de Jesús muchas veces no es el método que tú quieres para ser liberado. Y a veces ese método es el menos que nos gusta. Pero es el que Él quiere. Pero es el que Él quiere para que tú y yo seamos libres. Es el que Él quiere para que tú y yo salgamos al otro lado bendecidos. Salgamos del otro lado con bien. Entonces tenemos que preguntarnos: o queremos que Él intervenga y nos bendiga con el bienestar sin someternos a las reglas de Él, o queremos someternos a sus reglas
para que entonces Él intervenga y podamos ser de bendición. En la intervención de una crisis, a la persona que está pasando por la crisis, no se le piden ideas y tampoco se le piden opiniones. Porque la persona que está atravesando por la crisis, lo menos que tiene es su mente clara. Y el pueblo, usted y yo, para no hablar del pueblo, vamos a hablar en propiedad. Usted y yo, cuando estamos en crisis, no tenemos la mente clara para nosotros poder decirle al Señor lo que el Señor debe hacer con nuestra crisis. Tenemos que decirle al Señor, tu mente siempre está clara porque tú nunca estás en crisis. ¿O acaso el reino de Dios ha entrado en crisis en alguna vez? Sí, porque es que a veces nosotros pensamos, planteamos y predicamos y enseñamos que hay una batalla entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Eso nunca ha existido. Nunca ha existido. La batalla está entre el reino de las tinieblas y tú y yo. Pero en el reino de los cielos no existe tal batalla. Dios está en control, dígase conmigo, Dios está en control. Él nunca está en crisis. Amén. El reino de Dios nunca está en déficit. El reino de Dios siempre ha estado resuelto. Y Él tiene la mente clara para trabajar con nuestros problemas y con nuestras situaciones. Por tanto, si nosotros somos los que estamos en la crisis, Él no va a venir y va a enviar un ángel y te va a preguntar, hijo mío, precioso mío, amado mío, dame una opinión de cómo tú crees y entiendes que yo te puedo ayudar. No. Los métodos que Él utiliza muchas veces son unos métodos que nos confrontan a la realidad nuestra. Como el método que usó con Gedeón. Un hombre que estaba huyendo, escondido en una cueva, venteando un poco de trigo, porque los madianitas habían venido y habían asolado, habían arrasado con toda la cosecha. Ellos estaban escondidos porque le tenían miedo a esos madianitas. Y ahora el ángel de Jehová se le acerca y le dice, Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. A uno que está llorando, a uno que está en una crisis, a uno que está metido en una cueva, a uno que no tiene alternativa, a uno que no sabe qué hacer, a uno que tiene su mente bloqueada, a uno que no encuentra salida, a uno que lo único que sabe hacer es sobrevivir ante la situación que enfrenta. El Señor se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Son métodos que usted y yo no los podemos entender. Son métodos que usted y yo no podemos comprenderlos. Pero cuando usted llega a la consejería de mi oficina, lo primero que yo hago es escucharle. Y después que yo le escucho, yo comienzo a identificar las fortalezas que usted tiene. Y comienzo a hacer énfasis en esa fortaleza, para que usted entienda que usted tiene lo necesario dentro de usted, para que usted mismo pueda emerger de la profundidad que la crisis lo ha llevado. Pero una vez yo le presento a usted que usted tiene las herramientas y todo lo necesario, que usted tiene la fortaleza de un hijo de Dios, la decisión la tiene usted. Yo no puedo tirarme a la profundidad de su problema para sacarlo de ese problema. Usted tiene la habilidad, porque usted tiene el todo. Usted, como Dios le dijo a Gedeón, usted es esforzado y valiente y tiene que ir con la fortaleza que Dios le ha dado. Amén. Entonces, en la intervención de una crisis, Dios no me va a pedir a mí la opinión, si yo soy el que está atravesando por la crisis, de cómo Él quiere que yo salga de la crisis. Vamos entonces al caso de la higuera. En el caso de la higuera, el que pretenda vivir una experiencia de fe con el Señor, es imposible que no tenga los frutos necesarios. El Señor llega frente a la higuera, y no era que Él tenía una hambre física, no era que le dolían las tripas, era que Él se estaba enfrentando a un pueblo que tenía todo el conocimiento de la verdad. Se estaba enfrentando a un pueblo que era conocedor de la ley y de los profetas, pero lo habían adulterado. No estaban dando el fruto que se supone que dieran.
No estaban dando el fruto que se supone que el Señor vendría a buscar. Se habían contaminado, se habían convertido en corruptos. Los líderes religiosos se habían convertido en corruptos. Oprimían al pueblo. Como le dije, los publicanos no solamente cobraban el impuesto para Roma, sino que lo doblaban para quedarse con una parte y lucrarse con ella. Por eso Zaqueo dice: la mitad de mis bienes doy a los hombres. Y si a alguno yo le he robado, no le habrá robado. Si no hubiera robado, no se hubiese tirado al agua. Y si a alguno le he robado, que saque cuenta de lo que le robé, porque se lo voy a devolver 4 veces. ¿Y qué dice el Señor? Hoy entró la salvación a esta casa. Porque no es a la manera tuya, no es al estilo tuyo, no es al estilo de los escribas, no es al estilo de los fariseos, no es al estilo de una religión que oprime, es al estilo de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. Y cuando el Señor llega a esta higuera, que no es otra cosa que Jerusalén, que la encuentra sin fruto alguno, que la encuentra desviada de la verdad, que ni siquiera se dieron cuenta que Él venía en el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Y si no entendieron el cumplimiento de las profecías de Zacarías 9:9, 5 días más tarde, no iban tampoco a entender el cumplimiento de la profecía de Isaías 53. No lo iban a comprender. No encontró una gente leal, no encontró una gente práctica de la palabra. Encontró una gente que dominaba conocimiento, encontró una gente que tenía mucha información. Y Dios no quiere venir a encontrar gente que domina el tema. Dios no quiere venir a encontrar gente que tiene mucho conocimiento. Dios se quiere encontrar con gente que tenga fruto. Que no seamos lindos, frondosos, que no tengamos mucha hoja y que de afuera nos vean lindos, nos vean bien parecidos y que tengamos una buena forma de arbusto. Porque cuando el Señor llegue, Él no mirará las hojas verdes, Él buscará el fruto dentro del follaje. Que no pasemos por alto el sacrificio de Cristo. Que no nos convirtamos en un pueblo judío ciego. Que no nos convirtamos en un pueblo que aparenta ser pueblo de Dios, que se atribuye ser hijo de Abraham. Y cuando el Señor venga, no encuentre los frutos. Se lo dijo el Señor: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Que nosotros nos miremos y nos comparemos. Y Jesús maldijo la higuera para hacerle saber a la religión judía: hoy he entrado a ustedes, y si cuando regrese no encuentro en ustedes el fruto que yo espero, les pasará lo mismo que ustedes han visto que le ha pasado a esta higuera. Fue un ejemplo claro, fue un ejemplo vivo. Y hoy tú y yo tenemos que entender la pureza de nosotros poder dar el fruto que Dios espera que nosotros demos. Porque hemos sido llamados a dar fruto. Por eso todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. No es un juego, tampoco es una amenaza, es una advertencia. Y tú y yo tenemos que tener claro lo que Dios ha establecido. Él maldijo la higuera. Porque lo peor que le puede pasar en la vida a un ser humano que dice que tiene a Dios es que no se conduzca como tal cosa. Es que no se conduzca como un hijo de Dios. Es que no dé el fruto que se espera que dé. Por eso la gente, cuando nos ve haciendo lo indebido, nos preguntan: ¿y tú no eres evangélico? Porque ellos están esperando que demos el fruto de lo que nosotros decimos que somos. Ellos están esperando que nosotros nos comportemos como lo que decimos que somos. Nosotros no podemos presentar ningún tipo de adversidad a lo que Dios ha establecido. Por eso Dios nos manda a que nosotros lo imitemos a Él, a que seamos mansos como Él, humildes como Él, que nosotros vivamos la vida como Él ha establecido.
establecido que nosotros la vivamos. Y es al estilo de Él y no al estilo nuestro. Es de la manera que Él lo ha determinado y no de la forma que yo he determinado. Y la tercera manera de la Escritura que hoy hemos considerado, o el tercer planteamiento que se hace aquí de Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, es cuando Él entra al templo. Y dice que entró al templo. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentían que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Para quiénes? No era solamente para los judíos, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y aquí religiosamente nosotros hemos hecho una interpretación equivocada acerca de esto. Y hemos llegado a la conclusión que en la iglesia no se debe vender nada. Pero cuando nosotros vamos al contexto real de esto, eso no es lo que dice ahí. Cuando nosotros vamos al contexto real de esto, y nosotros entramos en el plano histórico de lo que Jesús estaba hablando, Anás, que era el sumo sacerdote, era el que tomaba el dominio. Anás era el que tenía todas las cosas en su poder y era el que daba las direcciones. Para poder ofrecer y comprar tórtolas y palominos no se podía comprar allí con dinero que no fuera judío. Por eso había cambistas. Y cambiaban el dinero romano por el judío. Y el día de trabajo para el judío que trabajaba para el romano era de 7 monedas. Ese era todo un día de trabajo. 7 monedas. Cuando el que estaba presentando el sacrificio, que lo había dejado para lo último, diga, no debemos dejar las cosas para lo último. No había hecho provisión, iba y llegaba hasta la mesa de los cambistas para poder comprar su tórtola o su palomino. Y cambiaba su moneda romana por la moneda judía. Y por 7 monedas romanas, que era un día de trabajo, le daban 3 judías. Y la moneda romana valía más que la judía, porque los judíos eran ¿qué? Esclavos. Y ese era el tipo de negocio. Había una usura. ¿Y sabe qué hacían con las palomitas? Una palomita que afuera valía 2 monedas, ellos la vendían en 25 o 30 monedas adentro. O sea que le salía en una semana de trabajo o en más de una semana, porque cuando cambiaban le daban más que 3 monedas, y si lograban cambiar afuera, pues le costaba mucho más. ¿Y sabe lo que hacían entonces algunos judíos? Que si esas palomitas o esas tortolitas afuera le costaban 2 monedas, las compraban afuera, tenían que presentarse al sacerdote. ¿Y sabe lo que hacía el sacerdote? La miraba, buscaba defectos, y aunque no le encontrara defecto alguno, decía: esta ofrenda no sirve, está defectuosa. Y lo hacían comprar y pagar una paloma o unas tórtolas. ¿Y qué hacían tal vez con esa paloma o con esas tórtolas? Las metían en una jaula para que luego que ese pasara se la vendían a otro. Y el Señor encontró esa cueva de ladrones en la casa del Señor. Ahora entendemos. Porque no era para beneficio de la obra, era para el bolsillo de Anás y de su familia. Tenían todo un andamiaje de lucramiento, donde toda la familia se lucraba, menos el pueblo. El pueblo era exprimido. Y cuando el Señor entra,
el Señor le dice: mi casa, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y la casa del Señor, casa de oración, será llamada para todas las naciones. Es importante, amados hermanos, que nosotros miremos, que nosotros veamos del contexto histórico el planteamiento judío que se presenta en la Escritura, para luego nosotros, conociendo la historia, conociendo el trasfondo histórico, lo transportemos a nuestro presente, de la forma en la cual tú y yo tenemos que observar y mirar el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? Y por mí. Que tú y yo hoy podamos salir de aquí con nuestra mente clara. Que tú y yo podamos salir entendiendo el amor, la misericordia de Dios. Que tú y yo podamos salir de este lugar entendiendo y comprendiendo que a la manera de Dios es la mejor. Que Dios siempre tiene la mejor decisión y que la última palabra nunca debe ser la tuya. Nunca debe ser la mía. Que la última palabra debe ser la palabra de Dios. Y que tú y yo debemos de examinarnos para no ser encontrados faltos delante del Señor, para no ser juzgados por el mundo. Que tú y yo, cuando nos examinemos, encontremos que realmente estamos llevando el fruto que el Señor está esperando de nosotros, porque llegará el momento en el cual el Señor vendrá nuevamente y vendrá a buscar fruto. Él lo dice de esta manera: cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Él vendrá, regresará como lo ha prometido, vendrá a buscar fruto, y el fruto que está esperando es que haya fe en nuestro pueblo, es que haya fe en nuestra vida, es que haya fe que pueda agradar al Señor, porque lo único que puede agradar al Señor es la fe. No son los caprichos humanos, no es lo que nosotros pretendemos creer o pensar que es fe, sino es lo que Él ha determinado, sino lo que es lo que Él ha dicho, lo que Él ha planteado en su palabra, lo que, como los judíos, los maestros de la ley, los escribas y los fariseos, que eran conocedores, pero el tiempo le llegó y no vieron el cumplimiento del tiempo de Cristo. Que no sea que usted y yo se nos llegue el tiempo y no veamos también el cumplimiento de nuestra profecía, el cumplimiento de nuestra bendición, el cumplimiento de nuestro tiempo del favor de Dios para nosotros. Que nuestros ojos sean abiertos. Amén. Amén. Que podamos entender que debemos estar más cerca de Él. Que podamos entender que esto no es religiosidad. Que podamos entender que esto no es el juego del lobo y de la oveja. Que podamos entender que esto no es la fábula de un cuento. Que podamos entender que esto es una realidad. Que podamos entender que nuestra vida debe estar escondida en Cristo. Que podamos entender que Él es el todo de nuestra vida. Y que aunque su entrada triunfal finalizó con su muerte, su sangre nos dio la victoria. Su sangre nos pasó de la muerte a la vida. Su sangre nos da ahora la seguridad eterna, la paz que necesitamos tener para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie.